Hola, mi nombre es Emilia y a continuación voy a presentaros la actividad que he realizado sobre intervención educativa en trastornos penetrantes del desarrollo de la asignatura Programas de Intervención para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En el presente trabajo vamos a analizar las características generales de los trastornos del espectro autista, es decir, el síndrome de autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, así como el síndrome de Rett. Se analizarán sus implicaciones educativas, la metodología de intervención educativa más adecuada para llevar a cabo en el aula y vamos a tener en cuenta para todo ello la etapa del primer ciclo de la educación primaria, es decir, entre los 6 y 9 años de edad. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, número 5 de 2013, ha incluido los trastornos del neurodesarrollo, es decir, el síndrome autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, en una misma categoría que han denominado trastornos del espectro autista. Esta denominación sustituye a la anterior, que aparecía en el DSM-4, como trastorno generalizado del desarrollo. El síndrome de Rett se elimina ahora de esta clasificación, puesto que su base molecular se conoce y esta clasificación se centra en los trastornos sin una prueba molecular o biológica, que deben en su lugar definirse comportalmente. El síndrome autista. Las características de este síndrome, pues entre ellas tenemos el trastorno cualitativo de la relación, serán trastornos en conducta de la relación no verbal, incapacidad para establecer relaciones con su grupo de pares, falta de conducta orientada hacia intereses y objetivos comunes y ausencia de reciprocidad social y emocional. También trastorno cualitativo de la comunicación, existe falta o retraso en el desarrollo del lenguaje oral, con entonación rara o inapropiada y ecolalia. Y también intereses y actividades, comportamiento limitado y restringido. Por ejemplo, interés anormal o excesivo sobre actividades o intereses repetitivos y estereotipados, inflexibilidad en la adquisición de rutinas, manierismos motores y estereotipados, y ausencia de juego simbólico y alta resistencia al cambio. Las características del síndrome de Asperger, entre ellas tenemos la alteración en la interacción social, afectando a su capacidad para formar amistades, ya que no entienden el concepto de amistad ni lo que ello supone, una falta de comprensión de las pautas no verbales de la comunicación, como pueden ser las reglas y convenciones sociales. En cuanto a las alteraciones cualitativas de la comunicación, poseen un nivel de lenguaje correcto desde el punto de vista estructural, radicando su dificultad en la disfunción social que presentan a la hora de comunicarse con los demás, y también presenta rigidez mental que se puede observar a través de la imposición de intereses y preocupaciones, el establecimiento de rituales y razonamiento rígido e inflexible. El trastorno desintegrativo infantil. El DSM-5, al cual hemos hecho referencia anteriormente, ha hecho algunos cambios sobre la concepción que se tiene del trastorno desintegrativo de la infancia, y según dice, la investigación reciente revela que la mayoría de los chicos y chicas con autismo pierden habilidades y que esta pérdida puede ocurrir tras un desarrollo típico, así como con alteraciones. Los expertos concluyen que el TDI no tiene una entidad suficiente como para separarlo del autismo y se propone la dimensión de trayectoria evolutiva para describir el modo en que aparecieron los síntomas y recoger la existencia de esta pérdida de habilidades. Teniendo en cuenta esto, el criterio diagnóstico señala que deben producirse pérdidas en al menos 2 de las siguientes áreas de desarrollo a partir de los 4 o 6 años. Deterioro del lenguaje expresivo y receptivo, disminución en las competencias sociales y adaptativas, regresión en la capacidad de controlar los esfínteres, así como en las destrezas psicomotrices, y unas pautas de conducta restrictiva y estereotipada. El síndrome de Rett. El síndrome de Rett aparece casi exclusivamente en niñas. Estas niñas tienen un desarrollo normalizado en los periodos prenatal y perinatal. El perímetro cefálico es normal en el momento del nacimiento. Existe un retraso del crecimiento craneal desde los 6 a los 48 meses.
también un deterioro de las habilidades manuales, alteraciones de la comunicación y aislamiento social. Se desarrolla una deficiencia grave en el lenguaje, tanto expresivo como receptivo. Realizan movimientos involuntarios y estereotipados de forma constante. Hay un retraso psicomotor grave y realizan unas muestras características de este síndrome de Rett. Intervención educativa en los trastornos del espectro autista y el síndrome de Rett. En la intervención educativa con el alumnado TEA y con síndrome de Rett implica la utilización de una serie de métodos y estrategias de enseñanza variados y adaptados a las necesidades específicas del alumnado. Las medidas a adoptar serán tanto metodológicas como organizativas y afectarán al proyecto curricular del centro y a la programación de aula. La participación de la familia en todo este proceso para la extensión de los aprendizajes realizados en la escuela a la casa será fundamental, y de igual modo la formación del profesorado especialista en este tipo de trastornos. Para realizar las adaptaciones en el aula y en el centro escolar se tendrán en cuenta una serie de factores que son necesarios para ello, como la constancia de si existe o no discapacidad intelectual, el grado de desarrollo de las diferentes habilidades del lenguaje, las características de la conducta, nivel de rigidez mental y comportamental, el grado de desarrollo social, la edad, características de su proceso de aprendizaje en la escuela. Y todo ello servirá para determinar si se decide su incorporación a un colegio ordinario, en un grupo ordinario, con o sin apoyos, a un aula específica de un colegio ordinario o a un centro específico de educación especial. A continuación vamos a describir las características de la intervención educativa de los síndromes que hemos comentado. Un aspecto en común que van a tener todos ellos y que podemos utilizar en nuestra aula es la decoración con pósters describiendo lo que pueden ser reglas de convivencia social o situaciones de interacción social, normas de clase, las rutinas bien de alimentación, de higiene, y pues distribuidas por las distintas paredes de nuestra clase, pues para ayudarles a organizar y a estructurar esas actividades. Las características de la intervención educativa con el alumnado autista son las siguientes. Será necesario organizar el clima del aula de forma estructurada, ya sean objetos, mobiliario, horarios e incluso la posición de las personas. Las actividades deben ser claras y estar secuenciadas adecuadamente. El uso de una agenda será algo muy útil tanto para el alumno o alumna como para establecer una comunicación diaria con la familia. Como hemos comentado, la decoración del aula con carteles e imágenes a modo de recordatorio de las normas de convivencia o rutinas diarias, promover el trabajo cooperativo en el aula y el trabajo autónomo, conocer sus intereses y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las actividades. Con respecto a las actividades que podemos utilizar en el aula con nuestro alumnado, pues tenemos esta que estamos viendo para trabajar la comprensión de conceptos, en este caso que utilizamos para abrigarnos, que se usa para regar, que nos ponemos en las manos, que puede ayudarles pues a organizar los conceptos y también a trabajar el esquema corporal. La intervención educativa con alumnado con síndrome de Asperger. Será necesario promover hábitos de rutina e higiene, facilitar apoyos variados según las necesidades, realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto, programar actividades que promuevan la interacción social, ya sea como trabajo en agrupamientos flexibles, cooperativo, dinámicas de grupo. La actividad que vemos a continuación pues es una actividad que podemos trabajar en el aula con nuestros alumnos Asperger. Ya sabemos que son inmaduros emocionalmente en comparación con otros niños y niñas de su edad y pueden sufrir frustración con respecto a sus habilidades sociales. Esta actividad
les puede ayudar a reconocer las emociones y los sentimientos de ellos mismos, de reconocer los de los demás. Y pues podemos trabajar cuando alguien está contento o está triste, enojado, cansado, aburrido, asustado, avergonzado, goloso e ir identificando estos conceptos con lo que actualmente siente la persona. El alumnado con trastorno desintegrativo infantil, también conocido como síndrome de Heller, sufre un deterioro similar a los niños que tienen síndrome autista en las áreas de funcionamiento lingüístico, social e intelectual, por lo que sus necesidades serán también parecidas. La metodología de intervención, pues en este sentido se centrará en actividades como enseñar reglas básicas de convivencia y rutinas diarias, entrenar en la adquisición de habilidades socioafectivas, proporcionarle actividades estructuradas y con instrucciones claras y promover el desarrollo de las habilidades de interacción social. Un ejemplo de actividad que podemos llevar a cabo en clase es la que vemos a continuación, en la cual se detalla de forma estructurada y con instrucciones claras las rutinas que se deben realizar a la hora de lavarse los dientes. Vemos que tiene un ejemplo tanto con el dibujo, el pictograma, junto con la frase que lo describe: agarrar el cepillo, poner la pasta de dientes, abrir el grifo, cepillar los dientes, enjuagar la boca, limpiar el cepillo, cerrar el grifo y secar las manos. Intervención educativa con el alumnado con síndrome de Rett. En este caso, la intervención educativa con las niñas que sufren el síndrome de Rett estará centrado en la creación de un entorno accesible, tranquilo y con los estímulos adecuados, la organización adecuada y estructurada de los espacios del aula, la potenciación de las actividades en grupo flexible y cooperativo, la planificación de actividades atendiendo a las características y necesidades de estas alumnas, el respeto a los diferentes tiempos y ritmos de aprendizaje y la realización de actividades de desarrollo de la motricidad gruesa. Un ejemplo de actividad que podemos llevar a cabo para promover el desarrollo psicomotriz son las cajas sensoriales o cajas de texturas, que están inspiradas en la metodología de Montessori. Están pensadas para ayudar a los niños y niñas a desarrollar la percepción sensorial y dar significado a la experiencia que tienen. Y por último me gustaría hablar de los programas de intervención Teach y Peana. El programa Teach consiste en un conjunto de aplicaciones que tienen en cuenta las necesidades, habilidades e intereses del alumnado, ordenando todos los elementos que conforman el proceso educativo, es decir, estructuración del aula, horarios, actividades y materiales. Con respecto al proyecto Peana, es un programa de estructuración ambiental. En su página web del Colegio CEPRI establecen que si un niño no tiene competencias para entender el entorno debe modificarse hasta el nivel necesario para que ese niño pueda entenderlo lo máximo posible. El objetivo es facilitar la comprensión de los espacios y el tiempo a través de una organización basada en ayudas visuales. Por último, mostrar un ejemplo de la organización del aula según el proyecto Teach. Como podéis ver, pues están organizados todos los espacios del aula y los materiales para que los alumnos los localicen adecuadamente y sin problema. Y sin más, pues me despido y espero que os haya gustado.